Bueno, mis muchachos, entonces desearles un feliz inicio de semana, que estén muy bien, que Dios los siga protegiendo. Y entonces vamos a iniciar hoy nuestra clase de lengua castellana. ¿Sí? Venga a ver aquí quiénes están ingresando. Bueno, entonces vamos a empezar viendo voy a compartirles aquí la pantalla. ¿Profe, escribimos alto? No van a escribir algo. No escribimos, ¿cierto que no? Escriban la fecha primero que todo. Van a escribir la fecha primero que todo, ¿sí? ¿Profe, y qué es? Hoy es 26 de mayo. ¿De qué año? Ahí No. estamos. Ah, perdónenme, profe. ¿En qué años? A ver, día. ¿Usted qué, Adriano, viajero del tiempo, qué? Muy chismecito. Profe, ¿y qué mes estamos? Onomatopeya. Buenos días, profe. Profe, ¿qué están haciendo? Es que acabé de entrar. Estamos trabajando. Hola, Sebastián de la Cruz. ¿Qué están haciendo? Estamos trabajando. Pues yo soy el DJ Patas de Rana. Sebas. ¿Quién está hablando? Sí, que van a sacar entrenamientos virtuales. Sebastián, solamente escribe la ficha, lo de Sebastián. ¿Qué, con FIFA? FIFA 1815. Imagínese eso, Adriano. FIFA 1815.
Listo, bueno, entonces ahí les mostré un video. Ya les digo, ya les doy la palabra. De un video del género narrativo. Pero aquí ya les doy la palabra. A ver, ya les doy la palabra. Bueno, señora. ¿Cómo es el nombre del niño? Profe, no se le escucha nada el video, no sonó. Está molestando. Bueno, listo, a ver. El que vaya a Profe, No se escuchó, profe, nada. no lo escuchó. hablar, ¿qué? Profe, repita el video todo. ¿No se escuchó el video? Profe, el video hacía así, No, señora. solo abría la boca y no ¿Lo decía vuelvo a nada. repetir? No se escuchaba nada. Es que lo tenías en silencio. Sí, profe, yo estaba jugando en mi cel mientras tanto. Juez. ¿Ya Santiago ya pudo ingresar? Profe, casi yo no puedo ingresar. Venga, presten atención. Ya ni un físico. Es Profe, que eso está más callado. Santiago ya ingresó. Santiago, ¿ya pudo? Profe, Es que yo no sé Profesora. quién es Laura Urbina. Yo no escuchaba el video, no entendía. Ya se los vuelvo a repetir, pero préstenme atención, es que hay una persona, Laura Urbina, ¿quién es? Laura Urbina, profe. Venga, Dani. ahora me han copiado cosas así porque es que a mí se me fue el audio y no Ya se los escuchaba vuelvo a nada. colocar. Esperen entonces, A mí no se me escucha. ya se los vuelvo a colocar. Pero es que hay uno que, Samuel Fuentes, hágame un favor. Samuel, es que se le desactiva el micrófono y no me deja escuchar. Profe, Ya los vuelvo- profe. ¿Listo? Bueno, esperen, los vuelvo a compartir para que lo vean entonces. Es que toca que no es activo. Profe. Pero ya se los vuelvo a... Es que se desactivó acá. Profe, una pregunta. Profe. Ya se los vuelvo a compartir, tranquilo. No Profe. se preocupen que el hecho no es correr, sino que ustedes entiendan. ¿Listo? Bueno, entonces ya se los coloco. Listo. Ahora sí, hacen silencio. Pero por lo menos estás escuchando. Hola, soy biblioteco. Continuando con el tema de géneros literarios, a continuación conoceremos algunas características del género narrativo. La principal función de estos textos es narrar historias en las que participan personajes y ocurren acontecimientos. Dentro del género narrativo, una de las partes más importantes es la figura del narrador, ya que es el encargado de contar la historia. Algunos textos literarios que pertenecen a este género son los cuentos, las novelas, las fábulas, los mitos, las leyendas, entre otros. Ahora observa el siguiente ejemplo. La triste historia del Rey Lobo. Hace tiempo vivió en un gran bosque lleno de árboles un enorme lobo gris que gobernaba sobre todos los animales que allí vivían. Al comienzo, cuando la comida abundaba y el clima era favorable, el lobo era bueno con los animales y gobernaba con justicia sobre ellos. Después, cuando llegó el invierno y la comida no se encontraba con facilidad, el lobo sufrió de hambre, pues tiempo atrás no se había preocupado por almacenar provisiones para alimentarse durante el invierno. Fue entonces que el lobo se volvió un rey malo y egoísta, ya que todas las mañanas iba a las casas de los otros animales para quitarles su comida.
Con el paso del tiempo, el rey lobo se acabó toda la comida de los animales del bosque, los cuales, más tarde, al ver que el invierno no terminaba, abandonaron el bosque en busca de un nuevo lugar. Finalmente, tras comprobar que el bosque no tenía animales, el rey lobo se dio cuenta que estaba solo y que ya no era un rey, pues no tenía un pueblo sobre el cual gobernar. En este ejemplo que muestra un cuento corto, puedes ver cómo el autor de la narración describe al personaje principal y el ambiente donde transcurre la historia, así como los diferentes momentos en que se desarrolla. Adicionalmente, es posible ver que está escrita en prosa y transmite una enseñanza, lección o moraleja, lo cual es bastante común en los textos que pertenecen a este género literario. ¿Cuál crees que es la moraleja del cuento La triste historia del rey lobo? Ahora que ya conoces las principales características. Bueno, ahora sí la escucharon, ¿cierto? Ahora sí la escucharon todos. Sí, profe. Sí, señora. Señora. Bueno, es que ahora se desconectó Profe, el sonido. profe, tampoco. Santiago, ¿pudo ingresar? Profe. ¿A Santiago? Santiago. Sí, profe. ¿Listo? Ay, sí, es que yo no sé qué fue lo que pasó, hay que se desactivó eso. ¿A quién? ¿Quién es a mí? No le escucho. Diga nombre. A Moisés. Hola, Moisés. Ahora sí le escucho un poquito más. Es que ese internet está como un poquito grave. Está Bueno. más malo que la leche en polvo. Toca tener paciencia. Hola, Ana Isabel, que no la había aquí. Profe, una preguntita, ¿qué horas es que se termina la clase? Es que tenemos otra a la 1. No, pero esa o sea, se termina ahora, vuelven y se conectan con el mismo link, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces estábamos viendo en el video, hablaba del ¿qué género? Narrativo. El género narrativo, ¿cierto? Narrativo. Que vaya a hablar. Narrativo. No hablen todos a la vez. Entonces, el que vaya a hablar, ¿de qué se trataba este género? ¿Qué característica tiene este género narrativo? A ver, nosotros ya habíamos visto las clases de género, ¿cierto? Pero entonces hoy vamos a mirar el género narrativo y vamos a ver algo muy importante de este género. ¿Qué características tiene? Felipe Sarmiento, ¿me hace un favor, amor? Morro. Y baja la manito. Eso. ¿Va a preguntar, Felipe? ¿No va a preguntar? No, señora. No. Ay, bueno. Entonces hablábamos del género narrativo. ¿Qué características tiene este género? ¿Qué características? Está bien, Barney. Este género, ¿qué podemos encontrar nosotros dentro de este género? ¿Qué textos literarios encontramos dentro del género narrativo? El cuento, las fábulas, los mitos y leyendas. Eso, muy bien, Vanessa. Esos son los que encontramos dentro del género narrativo. Este género se identifica, como su nombre lo dice, porque hay una persona, un narrador, juega un papel muy importante dentro de este género. También, ¿qué otra característica tiene? Que también tiene una estructura. Entonces, vamos a ver de qué consta esta estructura, o sea, cómo está hecho qué partecitas tiene. Entonces, hoy vamos a ver ¿qué técnicas utilizamos para lo del género narrativo, para hacer una narración? Simplemente no es, pero ya les comparto acá. Esperen un segundito que vaya cargando. Entonces, el título de hoy es Técnicas de la narración. No simplemente es uno decir que va a escribir una historia, que va a inventar un cuento, no. Eso se necesita
necesita saber tener presente unas pautas, como dice, unas técnicas, unas formas para elaborar estas narraciones, ¿sí? Ay, otra vez. ¿Cuál es el título? Profe, ¿copiamos eso? El título, sí. Y copian entonces este. Venga, yo no sé. Mucho. Laura Urbina, ¿quién es? Urbina Medina Laura. Ha intentado entrar y no ha podido. O sea, yo le he admitido y no ha podido entrar. ¿Qué será? Laura Urbina, no sé. No sé cómo decir. Calderón, Manuel Calderón. Es que hay varios niños que yo les he dado ingreso y no sé, no pueden. Por lo que está lloviendo es porque está mal el internet. Sí. Bueno, entonces dice técnicas de la narración. Entonces dice que para escribir una historia no solo se requiere creatividad y buen uso del idioma, sino también en saber emplear las diversas estrategias que permitan contarla de una manera más atractiva. Entonces esto lo pueden copiar. ¿Sí? No solamente que nosotros tengamos muy bien definido de cuál va a ser el tema que vamos a hacer algún escrito, vamos a hacer una narración, sino que también pues saber cuáles son las diversas estrategias que se permiten pues contarla de una manera más atractiva, más llamativa para la persona que la va a leer. ¿Me alcanzan a ver este? Esperen un momentito. Esperen un segundito. Esta niña no ha podido. Esta niña. Ay, ¿qué será? Juan, ¿quién es el que tiene el micrófono abierto? ¿Quién es? Adriano. ¿Quién? Ardiano. Adriano. Adriano, cierra el micrófono, última vez que le digo. ¿Listo? Ahora sí, a ver. Entonces volvemos a compartir pantalla. ¿Listo? Entonces van a copiar esto. ¿En qué consisten las técnicas de la narración? ¿Listo? Me dicen cuando pueda ya pasar la siguiente. Entonces, es como las estrategias que nosotros debemos de tener en cuenta, pues para elaborar un escrito, para elaborar, bien sea un cuento, o sea, todo lo que pertenece a la narración, que dijimos que estaban los cuentos, los mitos. ¿Me nos puedes dictar para que sea más? Listo, entonces les dicto. Entonces, como el título, técnicas de la narración, ¿ya? Debajo inician con mayúscula. Entonces, para escribir una historia, no solo requiere de creatividad, y buen uso del idioma, coma, del idioma, coma, sino también saber emplear diversas, con V, diversas estrategias que permitan Ya terminé, profe. contarla de manera más atractiva. Terminé, profe. Madre mía, Willy. Vargas.
Listo, a ver ya. Entonces, vuelvo y les comparto la pantalla para los que no habían terminado de copiar mientras aquí le doy ingreso. ¿Listo? ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Hola. Cortó muy rápido. Intento otra vez, a ver. Cierra los micrófonos. ¿Listo? Bueno, ¿ya copiaron esa? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, a ver, muchachos. ¿Listo? Venga, a ver quién más. Esperen, yo les dejo de compartir un momentico acá la pantalla y yo miro una cosa. ¿Listo? Ya. Ay, estoy sin video. ¿Listo? Es que se queda eso pausado. Bueno, ya entonces les vuelvo a compartir ahí la pantalla. No sé, hay varios que tienen problema y no pueden entrar. Es que el internet está gravísimo hoy. Bueno, entonces, ¿qué características tiene pues las técnicas de narración? El contenido se forma a través de los personajes, los acontecimientos y los escenarios. Pues es importante al momento que tengamos en cuenta pues para la construcción de esto. Y también hay que tener en cuenta que puede ser un discurso oral o puede ser un discurso escrito también, pues la forma como nosotros queramos representar esto que vamos a hacer. Para nosotros realizar estos textos narrativos, entonces vamos a tener en cuenta ¿Copiamos que eso? ellos, ¿cómo? ¿Copiamos eso? No, no lo copien, no. Esto no lo copien. Entonces vamos a tener en cuenta que entonces los géneros literarios, ¿sí? Entonces, ¿qué se encuentra entre los géneros literarios? Estamos viendo que el género narrativo, entonces, ¿qué relata este? Hechos que ocurren a unos personajes en un lugar, en un tiempo determinado. Pueden narrar sucesos, también pueden ser esos sucesos reales o imaginarios. Cuenta con unos personajes, con un narrador. Los personajes se enfrentan a uno o varios problemas pues, que deben solucionar a lo largo de la narración. Y también, pues, algo muy importante, esto de los géneros, o de género narrativo que tienen un nudo, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Según características, entonces encontramos que en el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, ¿sí? Pues uno queda ahí como cocinador, entonces escriban géneros del género narrativo. Entonces, subgéneros, solamente escriban géneros. Estamos hablando en el narrativo, entonces escriban géneros. Entonces, el cuento... Con rojo, con negro. Lo escriben con rojo. Entonces lo escriben los subgéneros, entonces el cuento, la fábula, el mito y la leyenda del género narrativo, ¿sí? ¿Listo? Entonces son los subgéneros. Y pues ahora sí las características pues generales, que entonces eso relata hechos que le ocurren a unos personajes en un lugar, en un tiempo determinados. Estos sucesos pueden ser reales, pueden ser imaginarios. También cuenta con unos personajes, con un narrador, que vamos a ver, el narrador también pues juega un papel muy importante, dependiendo si él actúa o si él escribe. Escribir subgéneros. Entonces, ¿cuáles son los géneros? El cuento, la fábula, el mito y la leyenda. Gracias, profe. También tienen una estructura, o sea, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Listo? Entonces vamos ahora, voy a pasar a que escribieran los subgéneros, cuento, fábula, mito, leyenda. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de la narración, ¿sí? Entonces, toda narración tiene 3 partes. Estas las pueden escribir, ¿sí? Entonces, escriben entonces la situación inicial, que también es el planteamiento o el inicio, ¿sí? Que ¿esa para qué sirve? Sirve pues para dar a conocer los personajes, o sea, hay una introducción de cuáles son los personajes.
En el desarrollo sería el nudo, constituye ya el núcleo de la narración, pues donde se presenta como la problemática entre los personajes y esto, y una situación final que es el desenlace. Pues aquí ya se presentan las consecuencias de la acción, ya se da una conclusión, se da una solución a los problemas. Bueno, entonces estas son las tres partes que tiene la estructura, la narración. Ay, esto se está moviendo más. Entonces, es lo que nos llamamos inicio, lo que llamamos nudo, lo que llamamos desenlace. Santiago Sopó levantó la manito. ¿Qué pasó, Santiago? No, profe, es que me equivoqué. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a elaborar un escrito, cuando lo vamos a escribir. De pronto, hay estudiantes, personas que les gusta mucho fomentar esto de la escritura, tienen habilidad, tienen gran desarrollo en esta parte, entonces, pues para que vayan teniendo en cuenta estas técnicas y así pues vaya. Profe. No se te escucha nada. Profe, ¿puedes devolver la imagen? ¿Ustedes me escuchan, muchachos? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. ¿Sí? Sí, Ay, señora. de pronto algunos que tienen problema con el internet no me escuchan bien, me escuchan entrecortado o se ve la imagen pausada, muchachos. Eso sí. Bueno, ¿me devuelvo? ¿Y qué necesita del anterior? Yo, profe. Que del anterior solamente era copiar en qué está dividido este género, que en el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, solamente era copiar estos. ¿Listo? Profe, Sí, cuénteme. la siguiente, bueno, la siguiente que sigue después de esa, La la estructura que de la ahorita coloqué, narración. esa, ¿toca copiarla? Copien, pues cópienlo, sí, o sea, para que ustedes tengan en cuenta, entonces copian planteamiento de inicio. Si quieren, Listo, profe. si tienen tiempo, la copian así rapidito, pueden hacer la estructura, o simplemente copian planteamiento de inicio y copian o sea, de qué se trata esta parte, ¿para qué? Entonces ahí sirve, pues, para, como dice, introducir a los personajes, darlos a conocer, de pronto mostrar algo de sus características, ¿sí? Ya en el nudo, ya es el desarrollo de esta parte de este texto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Constituye el núcleo, o sea, como la parte central de la narración, ¿sí? También se presentan acá problemas o bueno, situaciones difíciles ya en esa parte, y ya en la situación final pues el desenlace que ya pues presenta como una solución a los conflictos que se presentaron, ya hay se presentan también consecuencias de las acciones que hubo pues en el desarrollo de esta narración. ¿Estás viendo eso? ¿Profe, la puedes dar un momento? ¿Qué necesita del anterior? Le digo, solamente era copiar los subgéneros, el cuento, copiar el cuento, o sea, sabido, cuento, fábula, mito, esos son subgéneros. Para que los niños copien otros. ¿Profe, lo puedes devolver un momentico rápido, por favor? Bueno, presten atención, vamos a hacer entonces un recorderis de lo que hemos visto hasta acá para de pronto los que ingresaron ahora. Yo les digo, lo importante es que les quede bien entendido, no es correr con el tema, sino que ustedes pues, todos les quede entendido. Entonces, para los que de pronto ingresaron ahora, que les cuento, entonces estamos hablando de las técnicas de la narración. Entonces, ¿qué son estos? Entonces dice que para escribir una historia, pues no solamente se requiere tener una creatividad y pues tener toda la intención de hacer esto, sino que también hacer un buen uso de otras cosas, por ejemplo, del lenguaje, también saber emplear diversas estrategias que permitan hacer más creativa, más atractiva una historia. Y pues para realizar eso tenemos que tener en cuenta que hace parte de esto de la narración. Entonces, digamos que miramos qué características tiene, estamos viendo cuáles son los subgéneros. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo los subgéneros. Dijimos que a este pertenecían el cuento, pertenece el cuento, el cuento, pertenece la fábula, pertenece el mito y pertenece la leyenda, que cada uno de estos pues tiene unas características que lo hacen pues diferente cada uno de los otros. ¿Listo? Los que necesitaban acá. Bueno, muchachos.
Y pues las características así del género narrativo, entonces que relata los hechos que le ocurren a personajes en un lugar y en un tiempo determinado, que pues esos son los elementos que nosotros encontramos en este género. Se pueden narrar sucesos reales, sucesos imaginarios. También que algo importante, pues cuenta con unos personajes, con un narrador, o sea, esa es una característica, por eso se llama género narrativo, pues porque ahí incluye un narrador. Los personajes se enfrentan a una o varios problemas, pues ¿qué pasa con esto? Que ellos le deben de dar solución a lo largo de que se va desarrollando esta narración. Y también pues tiene una estructura, tiene un nudo y tiene un desenlace. Esas son las características de este género. Entonces les voy borrando acá. ¿Listo? Ya todos copiaron esto, ¿cierto? O sea, solamente era copiar cuáles son los subgéneros, no hay que copiar todo esto. Y también estábamos mirando, volvemos y retomamos, cuál es la estructura Profe. de la narración. ¿Sí? Yo no veo la pantalla. ¿Quién no la ve? Es porque seguro el internet. Yo, Santiago León. Ay, Santi. Santi, debe ser el internet, mi amor. No, entonces, no, es como les digo, yo esto se lo subo ahí a la plataforma también para que lo miren. Es por el internet, muchachos. Que a veces no deja cargar esta página completamente. Sí. Toma la carga del computador. ¿Listo? Eso es lo que pasa, que el internet está... Santiago es el que dice que no ve la pantalla, ¿cierto? Ay, Santi. Yo le subo de todas formas esto a la plataforma, mi Santi, para que vea ahí, ¿sí? Para que mire lo que le quedó faltando. Entonces vuelvo y les comparto aquí. De pronto ahora compartiendo otra vez, vuelva y le cargue, Santi. De pronto ve ahora, ¿sí? Entonces volvemos y todos tomamos la estructura de la narración. Entonces dice que toda narración tiene 3 partes, lo que nosotros llamamos un inicio o un planteamiento. ¿Qué pasa ahí? Pues es la situación inicial que sirve para dar a conocer los personajes, para de pronto pues hablar características de ellos, darlos a conocer como tal. En el desarrollo, que es el nudo, entonces constituye ya el núcleo de la narración, es como ya la parte de pronto donde se presentan situaciones para solucionar conflictos, problemas, entonces en esta parte es donde se desarrolla eso. Y la situación final que nosotros llamamos desenlace, también ya pues presenta las consecuencias de las acciones que se hayan presentado durante, por decir algo, en la parte del nudo, ya sean conclusiones. Pues nosotros lo llamamos también, esta estructura la llamamos introducción, nudo y desenlace, pero también se puede llamar inicio, ¿sí? También se llama nudo y también la podemos llamar así desenlace. Bueno, venga a ver, dejo acá de compartir un momentico. Listo, entonces sí vamos teniendo en cuenta, sí vamos entendiendo por qué es importante conocer todas estas características de la narración. Santi, alzando la manito. Santiago, lo escucho. Profe, en el desenlace, o sea, situación final, dice presenta es que me quedé atrasado. Las consecuencias de las Para acciones. Presenta consecuencias Gracias, de las profe. acciones. ¿Listo? ¿Y qué más le quedó faltando? Es que, no, bueno. Entonces recordemos, entonces alguien que me diga con sus propias palabritas, ¿qué es eso de las técnicas de la narración? A ver, ¿qué es? ¿Qué entendieron? Así como pues pegada a la letra, ¿no? Bueno, a ver, yo veo acá que, ¿quién? ¿Rueda? Perdón, profe, en verdad es Yel Damián Zambrano Rueda, pero yo tengo una, profe. Sí, a ver, Damián. Yo tengo una, profe. Sí. Profe, yo tengo yo tengo un ejemplo de la situación final donde todo se arregla, y la situación primera es donde mencionan el nombre del protagonista y mencionan todo lo que le gusta o algo así.
Eso, de los personajes. Entonces, esa es la estructura de la narración. Pero entonces, a ver, alguien que me diga, muy bien, Damián, muy bien, díganme entonces, ¿qué entendieron ustedes eso de técnicas de la narración? ¿Para qué utilizamos nosotros eso? Cuéntenme. ¿Para qué utilizamos esas técnicas? Esas estrategias, ¿para qué? Para Bien. escribir una historia o narrarla que se escuche como más atractiva para que la escuche o el que lo lea. Eso, muy bien, Vanessa, muy bien eso. Entonces, nosotros podemos tener toda la intención de escribir y podremos tener miles de cosas en nuestra cabecita, pero entonces al momento de ir a escribir eso o de ir a hablar, porque también lo podemos hacer de forma oral, también tenemos que tener en cuenta pues como estas partecitas, que esa narración pues tiene unos personajes, que tiene una estructura como tal. Entonces, estas son las técnicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, muchachos, a ver, entonces dijimos que, recordemos que entonces a este género pertenecen el cuento, el mito, la fábula, la leyenda, y pues que cada uno pues tiene sus características, que pues a medida, algunos los hemos visto y otros pues veremos a mayor profundidad. Y también pues que cuenta con una estructura, que es lo que nosotros llamamos introducción, que es el inicio, que está el nudo y está el desenlace. Nos quedan faltando ver otras características, ¿sí? Otras técnicas que hay que tener en cuenta para esto de la narración, pero entonces estas sí las veremos la próxima clase, porque ahora ya casi se acaba nuestra clase. Y entonces pues quería recordarles mis estudiantes que tengamos en cuenta que hay que ir cumpliendo con las actividades que hay pendientes, mis amores, porque ya casi se entrega 50%. Entonces, recuerden que está el cuestionario 1, ¿sí? Está el cuestionario 2. Está el cuestionario 2. Está la guía 3. ¿Sí? Está guía 4. Y pues el cuestionario 3 pero apenas el viernes. Pero entonces es importante que vayan mirando a ver de pronto quién les falta, que el cuestionario 1, el cuestionario 2, o guía 3 y guía 4, pues que son las como que llevamos más tiempo ahí con ellos. He estado mirando sus trabajos. Por aquí tengo una lista, yo voy anotando a un ladito de sus nombres de qué correos me llegan sus trabajos, porque a veces uno no los identifica como así, pero entonces tengan en cuenta eso, muchachos. Para la próxima clase, entonces les digo de pronto quién así me queda pendiente que no haya enviado trabajitos, o es que de pronto los mandan por allá a otro ladito. Bueno, mis chicos, agradecerles la atención el día de hoy. La próxima clase, entonces, seguiremos con nuestras técnicas de narración, porque es un tema largo. Entonces, y que tengan un excelente día. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Profe.